Ven filmando. Sí, Se le salieron los cuernos. salieron los diablos ya. Estoy quemando la Biblia. Firma el hermano. Esta es la Biblia cristiana. Yo estoy quemando mi Biblia porque no creo en ella. Esta Biblia no es ninguna Biblia sagrada inspirada por Dios, es un cuento de los judíos. Lo que narra allí sobre el nacimiento de Jesús también es una mentira. Antes del Jesús criado por la iglesia ya hubo Cristos con las mismas cualidades que el Cristo ha criado. El Cristo cristiano, la iglesia cristiana ha criado. Igual que nacieron de madre virgen, tuvieron 12 discípulos, fueron guiados por una estrella, murieron y resucitaron ya. O sea, antes de Cristo ya hubo otros Cristos. Si el Cristo de la iglesia es un Cristo copiado, las cualidades de Cristo es un Cristo copiado. Es un engaño, no ayuda al desarrollo de la ciencia. Esto ayuda a mantener a la gente en la ignorancia, no a cultivarse. Por eso la quemo, esta Biblia, porque es un engaño, es una mentira. ¡Ay, Satanás! Ya se quedaron sin Dios, ya no hay Dios, ya lo quemé ahora ya. La Biblia quemando ahí. Venga, para irnos al infierno. Primero que todo quiero aclarar que no puse este video con la intención de criticar o con la intención de juzgar a nadie, porque no somos quienes para juzgar. Solamente quiero utilizar este video como la plataforma para entrar al tema de hoy, que es la palabra de Dios. Ahora quiero que entienda que lo que este hombre estaba quemando allí era solamente un papel, ¿ya? Lo que él estaba quemando allí era simplemente un papel, lo que él quemaba allí. Incluso hay personas que utilizan este mismo papel de la hoja de Biblia, incluso para armar cigarrillos y fumar ciertas cosas, ¿ya? Pero lo que quiero que usted entienda, o le digo que lo que él estaba quemando allí era un papel, porque lo importante no es el papel que él estaba quemando, sino el contenido, la escritura que estaba ahí plasmada en ese papel. Esa es la importante. Y para entrar en materia quiero compartir un texto de la palabra de Dios que está en San Juan capítulo 7, verso 38. Y Jesucristo dice algo bien poderoso aquí, y él dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note lo que dice el Señor. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora es evidente que
este hombre, como no cree, es evidente que este hombre, como no cree en Jesús, no cree en lo que dice la Escritura, de su interior o en su interior no han podido correr ríos de agua viva. Amén. Como él no ha dejado que estos ríos de agua viva fluyan dentro de él, para él la Biblia es un libro más. Incluso no lo ve como algo beneficioso, sino que lo ve como algo peligroso, digámoslo así, algo que no aporta, sino que al contrario es perjudicial, según las palabras de este profesor. Hermano John Faber Kundumí, para que vamos entrando en materia, ¿qué puede usted observar en base a este video? ¿Qué opinión tiene? Amén. Bueno, quiero saludar a todos en el nombre del Señor Jesús. A todos los que están conectados, Dios les bendiga. Hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Bueno, pastor, con respecto al video, sabemos que, como usted dijo, la palabra de Dios está implantada en este papel, si lo podemos llamar así. Pero yo puedo arrancar estas hojas y puedo quemarla igual también, ¿cierto? Puedo tomar inclusive esta Biblia entera y botarla. Y eso no quiere decir que la palabra de Dios vaya a pasar. La palabra de Dios sigue latente. Amén. Independientemente de lo que nosotros le podamos hacer a esta imprenta. Porque esto es una imprenta. Aquí fue lo que usaron papel y la pusieron aquí para que todos la pudiéramos leer o la tuviéramos en nuestra casa. Pero esto es una imprenta. Amén. Y quiero leer un versículo, pastor, Mateos capítulo 21. Versículo 36, Lucas 21, 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Gloria a Dios. Así que, en cierta manera, lo que usted dijo, yo creo que lo que está en el corazón del hombre, eso es lo que sale a flote. Y tantos beneficios que tenemos a través de la palabra del Señor, que podemos leer, que podemos estudiar de la palabra del Señor. Y más sin embargo hoy vemos hombres así como este profesor, que está lleno de estudio, pero le falta mucha educación. Amén. Así que bueno, yo sé que en el transcurso vamos a ir mirando muchos beneficios que nos da la palabra del Señor. Amén. El tema de hoy, vuelvo y le digo, es la palabra de Dios. Amén. Si usted no lo ha visto desde un inicio, pusimos un video de aproximadamente 3 minutos donde sale un profesor delante de sus alumnos quemando la Biblia. ¿Ya? Y la verdad pues es algo, podríamos decir, triste. Podríamos decir algo triste ver la posición de este hombre en cuanto a la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Amén. ¿Qué le vamos a hacer? Tristemente, pues, hay personas que no... Como decía el texto que acabé de leer, el Señor dijo que de los que creen, que los que crean en Él, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como decía en un momento, es evidente que en este hombre no están corriendo ríos de agua viva, porque él no ha creído en el Señor Jesucristo, como dicen las Escrituras que él estaba, o este libro que él estaba quemando allí. Amén. Ya, porque la palabra también nos enseña de que no podemos ser también solo oidores, sino que debemos ser hacedores. Sí, Señor. Amén. Yo puedo tener la Biblia, puedo incluso molestarme, usted se puede molestar al ver a alguien quemando la Biblia, pero vuelvo y le digo, si solamente está quemando el papel, o si solamente está la Escritura ahí, pero usted y yo incluso la recibimos, la escuchamos, pero no la hacemos, tampoco vamos a ver correr, o vamos a poder experimentar lo que es el correr de ríos agua viva por nuestro interior. Amén. Hermano John Faber, que... Pastor, lo que usted dice es muy cierto, porque ese pasaje que usted leyó, el Señor se lo dijo a los fariseos. Y ellos tenían la ley, ellos tenían todo, pero más sin embargo el Señor le dijo: mire, escudriñenla. O sea, ellos quizás se la sabían, pero no la habían escudriñado muy bien, porque no conocieron a quien tenían al frente. Entonces,
Es muy triste esto, pastor, y el Señor, el apóstol Pablo a través del Señor, el Señor a través del apóstol Pablo, perdón, dijo eso en Timoteo, de que cómo iba a ser el carácter de aquellos hombres en los postreros días. Wow. Y empieza a dar una lista de aquellos hombres y que van a ser ávaros, van a ser muchas cosas. En cierta manera no van a tener ningún afecto, porque no van a tener ningún afecto hacia la palabra del Señor. Y ahí también viene lo que usted dice. Como el hombre en cierta manera no ha creído a esta palabra del Señor, dentro de él no fluye nada, digamos, los ríos de agua viva. Claro. Inclusive yo puedo decir, pastor, que este hombre delante de ellos lo hizo así. Pero yo puedo decir que en sus soledades, en sus momentos quizás de descanso, si lo podemos llamar así, también pasa momentos de bastante tribulación. Claro. Porque una de las cosas que vemos, pastor, es que la palabra de Dios liberta. Amén. ¿Cierto? En cierta manera la palabra ya fue dada, el Señor ya la dio. Ahí donde lo que usted dijo, hay que en cierta manera creer la palabra que el Señor ya dio, y cuando creemos esa palabra somos libertados. Amén. Y ahí es donde empiezan a fluir los ríos de agua viva. Y mire un versículo, pastor, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Wow. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como usted decía en el primer versículo, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, en cierta manera no vamos a tener ninguna duda de ella. Y podemos ver en el video, este hombre no cree en cierta manera. Así es. Sí, evidentemente, como dice usted, no cree. El hombre está cerrado. Incluso se atreve a decir que la Biblia no es un libro inspirado por Dios. ¿Ya? Dice que fue una cosa inventada por hombres. Dice él ahí en el video que acabamos de compartir. Y bueno, este es el enfoque que le estamos dando hoy. La palabra de Dios. Si usted tiene alguna opinión, tiene alguna sugerencia, algún punto de vista en base al tema que estamos tocando hoy, déjenos ahí sus comentarios. Nos interesa poder escucharlo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Danis Diusa, que está ahí conectado también. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Aquí Pedro suelta algo poderoso. Hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Y Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Amén. Mientras este hombre está diciendo que la palabra de Dios no es beneficiosa, sino que al contrario es una palabra perjudicial. La palabra misma se defiende sola y nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué profética? Porque tenemos que entender que de alguna manera los que hemos creído en el Señor, como dicen las Escrituras, los que tenemos la Escritura como prioridad en nuestras vidas, nosotros tenemos claro que nosotros tenemos la noticia más actualizada de todas las noticias. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, los que escudriñamos las Escrituras, los que leemos las Escrituras, los que creemos en lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos noticia aún más actualizada que la que va a salir mañana en el periódico y mañana en los noticiarios. Amén, amén. Gloria a Dios. Es totalmente contradictorio a lo que este hombre estaba profesando allí, este profesor, mientras quemaba la Biblia. Incluso aquí tomé una lista poca de cómo esta palabra profética es tan segura. Por ejemplo, la palabra nos enseñaba que en estos últimos tiempos iban a haber terremotos en distintos lugares. Sí, Señor. Y no hay duda de eso. Hambrunas, epidemias, guerras, rumores de guerra,
padres contra hijos, hijos contra padres. Amén. Se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado también a causa de esta misma maldad. Sí, señora. Falsos cristos, falsos profetas, hombres asalariados y amadores de sí mismos. También estamos viendo la restauración de Israel, la predicación del evangelio en todo el mundo. Amén. Recordemos que en Mateo capítulo 24 verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Amén. Una de las profecías también que este libro nos deja claro, la palabra de Dios, es que cuando veamos que el evangelio se está siendo predicado en todas las naciones, eso quiere decir que estamos casi listos. Amén. Para la venida del Señor. Sí, señor. Y aquí también hay algo que me gusta mucho de este texto, Mateo 24:14, porque dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Y esto me encanta porque aquí lo que nos está diciendo la escritura es que el Señor se está preocupando de que todo el mundo escuche la palabra. Amén. Para cuando el Señor venga y estemos delante del trono, ninguno pueda decirle al Señor: Señor, a mí nunca me hablaron que Cristo salva. A mí nunca me hablaron del bautismo en el nombre de Jesús. A mí nunca me dijeron que tenía que arrepentirme. A mí nunca me hablaron de una salvación. Entonces es interesante notar cómo esta palabra profética es la más segura que tenemos. Gloria a Dios. Gloria al nombre Amén. poderoso. Aleluya. Bendito Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso Jesús. La verdad que como usted dice es, pastor, esta es la noticia más certera. Si alguien verdaderamente quiere esperar algo, aquí está. Amén. Amén. En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, pastor, que 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Wow. Y ahí vuelvo y recalco en el mismo versículo que usted leyó al principio. Cuando el hombre no crea la verdad, está obligado a creer a la mentira. Amén. Y yo creo que una de las cosas, o el inicio de irse por un camino desviado, de irse por el camino de Dios, es la creencia. Si verdaderamente creemos en Dios, van a fluir esos ríos de agua viva en nosotros. Pero si no creemos en Dios, ese es el inicio, el puntapié para, en cierta manera, desviarnos totalmente. Totalmente. Y dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos. O sea, son incrédulos y más encima les cegan el entendimiento. Wow. Entonces, lo que en cierta manera tenemos que hacer todos es creer a la palabra de Dios. Por ahí empieza todo, un poquito de fe. Eso nos lleva a creer a la palabra del Señor. Amén. La misma escritura dice que la fe viene por el oír. Amén. Y por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quizás hay gente que se está conectando ahora y no está muy empapada con lo que dimos en el inicio. Dios te bendiga, hermano Cristian Sotillo Sierra, desde los Estados Unidos, está ahí conectado. Dios te bendiga también nuestro hermano Danis. Oliver Diusa Valencia nos compartió Efesios capítulo 6 verso 14, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Bendito Gloria Dios. Para los que no están muy conectados, muy enchufados con lo que estamos compartiendo aquí, yo me voy a tomar la molestia de compartir de nuevo el video que puse al inicio, para que usted se dé cuenta cuál es la base que tomamos hoy para entrar en este tema, que es la palabra de Dios. Quiero que usted le preste mucha atención a este video, dura solo 3 minutos. Gloria a Dios. Veme fijando. Okay. Sí, salieron los diablos ya. Estoy quemando la Biblia. Sírvale más.
Esta es la Biblia cristiana. Yo estoy quemando mi Biblia porque no creo en ella. Esta Biblia no es ninguna Biblia sagrada inspirada por Dios, es un cuento de los judíos. Lo que narra allí sobre el nacimiento de Jesús también es una mentira. Antes del Jesús criado por la iglesia ya hubo Cristos con las mismas cualidades que el Cristo ha criado, el Cristo cristiano, la iglesia cristiana ha criado. Igual que nacieron de madre virgen, tuvieron 12 discípulos, fueron guiados por una estrella, murieron y resucitaron ya. O sea, antes de Cristo ya hubo otros Cristos. Si el Cristo de la iglesia es un Cristo copiado, las cualidades de Cristo es un Cristo copiado. Es un engaño, no ayuda al desarrollo de la ciencia. Esto ayuda a mantener a la gente en la ignorancia, no a cultivarse. Por eso la quemo. Esta Biblia, porque es un engaño, es una mentira. ¡Ay, Satanás! Ya se quedaron sin Dios, ya no hay Dios, ya lo quemé ahora ya. Gloria a Dios. Ahí usted pudo observar parte del video que pusimos al inicio. Si usted tiene alguna opinión, algo que decir en base a esto, escríbanos allí. Hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Aquí podemos ver un hombre que al ignorar por completo el poder de la palabra de Dios, decide quemarla, decide blasfemar, hablar en contra de ella, incluso de un profesor, delante de sus alumnos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. También dijo, la palabra dice en Mateo 24:35, dijo el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Escucha esto bien. Gloria a Cielo Dios. y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y esto es tan poderoso y es tan especial esta palabra que el Señor mismo dijo que ni una jota, ni una tilde, o sea, Él no permite que le toquemos absolutamente, ni le agreguemos, ni le quitemos. Sin embargo, un profesor lleno de conocimiento humano, pero ignorando por completo el conocimiento de Dios. Ahora, Amén. También tenemos que entender, la palabra dice que el hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas del Espíritu. Sí, Señor. Porque han de discernirse espiritualmente. Gloria a Dios. Así es. Amén, amén. En cierta manera, pastor, este tema es bastante profundo y poderoso. Pues no estamos hablando de cualquier palabra. No estamos hablando en cierta manera de la palabra del hombre más influyente en esta actualidad. No estamos hablando de la palabra de un alcalde o un presidente. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Quien formó el mundo, el universo, a través de su palabra. Amén. Y pastor, es tan profundo este tema que la palabra de Dios nos muestra que hubo un lapso de tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de silencio, donde no se hablaba más de Dios, nada se sabía de Dios. Pero cuando el Señor se manifiesta, dice que a través de la palabra el Señor sanaba, libertaba, el Señor daba vista a los ciegos, sanaba a los cojos, libertaba a los que estaban oprimidos por demonios, solamente por el poder de la palabra. Wow. Entonces, como usted decía, y ese versículo yo creo que va a quedar de sello. Amén. Amén. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. No es como dice el pastor allá tal, o como dice el hermano acá. No, como dicen las Escrituras. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Ahora, tremendo porque si nosotros nos vamos más profundo, la palabra dice que en el principio era el verbo. Amén. Dice, y el verbo, parafraseando, dice, y el verbo era con Dios, y luego termina diciendo, y el verbo era Dios.
O sea, Amén. tenemos que entender que era la palabra misma caminando aquí en la tierra. Era Gloria a la Dios. palabra misma manifestada. La palabra misma era la que hacía los milagros. La palabra Amén. misma resucitando muertos. La misma palabra devolviéndole vista a los ciegos. Aún hoy la misma palabra está restaurando vidas. Sí, Yo Señor. no sé, yo no sé este profesor en qué se basa, porque debería incluso de darle gracias a la palabra, porque gracias a la palabra muchos que hoy vemos por ahí predicando podrían ser quienes nos hubieran asaltado. Muchos que Sí, nos vemos Señor. hoy predicando podría ser quien quizás nos mate un familiar. Amén. Por quitarle algo. Muchos que hoy vemos predicando podría ser, no sé, una cantidad de cosas que podemos ver a través de la palabra. Sí, Señor. Aquella mujer que antes se paraba en una esquina a vender su cuerpo, gracias al poder de la palabra, hoy tiene una familia, tiene un hogar, tiene sus hijos, tiene Amén. un esposo. Sí, Señor. Podemos hablar muchas cosas. Aquel que dormía en las calles, por donde cualquier perro pasaba, hoy lo vemos bien vestido, bien organizado, con una buena familia, Amén. Amén. dando ejemplo. O sea, si vemos la repercusión positiva que tiene la palabra, aún para quienes no la quieran ver espiritualmente, porque esto ha de discernirse espiritualmente, si la viésemos en lo natural, aún así, aquellos que no la conocen, porque el error también está en hablar de lo que no conocemos. Amén. Amén. Lo mejor es, si usted no ha podido experimentar el poder de la palabra, véalo en lo natural y mire cómo el poder de la palabra ha transformado vidas y aún está transformando vidas. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Quiñones Yuri, Bendito Dios. nuestro hermano Cristian Sotillo Sierra, todos los que se están conectando allí. Gloria a Dios. Decíamos también que Pedro nos hablaba en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, que tenemos también la palabra profética más segura. Nosotros tenemos, iglesia, la palabra profética más segura, Amén, a la cual, amén. y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ah? Gloria a Esta Dios. palabra es una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Con razón el salmista en el Salmo 119, verso 105 dijo, lámpara es a mis pies. Wow. Amén, Tu amén. palabra y lumbrera mi camino. Amén. Si este hombre, este profesor que estaba quemando allí la Biblia, se diera cuenta a cuántos, a millones de personas, esta lámpara nos ha alumbrado Amén. el camino, gloria a Dios, y nos ha sacado de camino de perdición, nos ha Sí, sacado Señor. de las tinieblas mismas, de lugares que wow, no tendríamos tiempo para hablar de todo eso. Yo creo que él no se atrevería a hacer lo que hizo. No. Pero, más sin embargo, nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos más bien para orar y que el Señor tenga misericordia de este hombre y que ojalá se pueda conocer el poder de esta palabra y que antes de que parta de esta tierra, él pueda sentir lo que es ver o sentir el correr ríos de agua viva, aleluya, fluyendo dentro de él. Wow. Eso es, pero otra cosa. Y pastor, quiero prenderme de lo que usted estaba diciendo, porque no estamos juzgando obviamente al hombre, no lo estamos juzgando porque sabemos, como decía el pastor, tenemos la palabra más profética. Amén. Nos pueden quitar toda la Biblia, pero la palabra sigue latente en nosotros. Y quiero tomar como ejemplo de que por un momento, aquel que no cree de pronto, aquel que quizás siente que de pronto sus frustraciones, de pronto sus malos ratos que pasó, no sé, todos los problemas que tengan, lo han llevado en cierta manera a tener esta conducta de no creer a la palabra de Dios. Pero que se pongan en un momento en los zapatos de aquella madre que tenía a su hijo perdido en la droga. Y que porque un día alguien les predicó el evangelio y hoy su hijo ha cambiado, su esposo ha cambiado, su propia vida ha cambiado. Amén. Que nos diga a nosotros cómo veníamos en un caminar que quizás si estuviéramos todavía o si el Señor no nos hubiera encontrado, quizás estaríamos muertos. Que nos diga a nosotros porque conocemos, amén, creímos a la palabra de Dios, creímos sin necesidad en cierta manera de tener mucho conocimiento de ella. Solamente
creímos, un poquito de fe. Nos llevó a creer y el Señor ha hecho cosas pero maravillosas en nuestra vida. Y lo seguimos viendo como Dios restaura, como decía el pastor, al drogadito, al alcohólico, aquel hombre que era machista, que le pegaba a su mujer, maltrataba a sus hijos. Hemos visto todo el cambio que ha generado Dios a través de su palabra. De la palabra, gloria. Amén. Ahora, vemos también, usted que analizó el video, este hombre hablando una cantidad de cosas en contra de la palabra de Dios. Y San Mateo capítulo 12 verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Wow. Gloria a Dios. Mas de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y vuelvo y digo, Dios. Lo mejor que nosotros podemos hacer es no criticar lo que no conocemos. Amén. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es no criticar lo que no conocemos. ¿Ya? Este hombre está juzgando y criticando un libro que nos ha cambiado la vida a millones. Y nos está cambiando la vida a millones y millones de personas. Gloria a Dios. Amén, amén, pero amén. Evidentemente porque él no lo conoce. Gloria a Dios. Ahora Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Incluso la escritura dice que nosotros vamos a ser juzgados conforme a la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro hermano Cristian Sotillo nos pone ahí un comentario: me da tristeza por este caballero que quemó la Biblia, porque fuera de lo espiritual la Biblia es el libro más antiguo. Gloria a Dios. Es el libro con más manuscritos en toda la historia. Amén. Aquí nos está dando un dato nuestro hermano Cristian Sotillo desde los Estados Unidos. Lo voy a leer de nuevo. Me da tristeza por este caballero que quemó la Biblia, porque fuera de lo espiritual la Biblia es el libro más antiguo. Es el libro con más manuscritos en toda la historia. El libro con mayor copias y más vendido de todos. Bendito Dios. Estamos en el año 2021 después de Cristo. Y ese Cristo está en la Biblia. Amén. Decir que es falso la palabra de Dios, es decir que toda la historia de la humanidad es falsa. Gloria, predíquelo, hermano. Y si tocamos el tema espiritual, la Biblia es el libro más poderoso. Solo podemos decirle a este hombre: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Dios te bendiga, hermano Sotillo. Tú siempre ahí ministrando, siempre ungido. Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanzas al Señor. Aleluya, pastor. Y hay un versículo que una acción que, en cierta manera, un acto que hizo el Señor que llevó a una acción de los discípulos. Amén. Que fue cuando en un momento el Señor, mucha gente lo rodeaba. El Señor le hacía milagros, alimentaba, saciaba de sed, de hambre. Y llegó un momento en el cual el Señor empezó a hablarle un poquito más fuerte ya a la gente. Wow. Ya empezó quizás, en cierta manera, a mirar si verdaderamente lo estaban siguiendo a Él por la palabra, por la necesidad espiritual, o era por otros beneficios. Y el Señor empezó a hablarle fuerte. Y uno de sus discípulos dice la palabra de Dios que muchos volvieron atrás. Sí. Pero que de un momento a otro uno de sus discípulos, Pedro, le dijo: Señor, dura es la palabra. Amén. ¿Quién la podrá oír? Y el Señor le dice: Pedro, ¿acaso también quieren irse ustedes? Y Pedro reconoció y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y más que lo que nosotros podamos en cierta manera gozar en esta tierra, aleluya, es más lo que nosotros recibimos, el beneficio que tenemos, esa en cierta manera promesa de que vamos a estar en una tierra. Amén. Y esta palabra es tan poderosa que nos tiene bendiciones para cuando vayamos al cielo.
Amén. y nos tiene bendiciones ahora, momentáneas, o sea, Amén. ya. O sea, no Gloria a Dios. no es que tenemos que esperar un tiempo. No, ahora estamos en el instante en el que creemos y hemos creído en esta palabra, estamos experimentando las bendiciones que hay en ella. Amén. Dios te bendiga, hermano Cristian Sotillo. Salmos Amén. capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aleluya. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Sí, Dice Señor. el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Gloria a Jesús. Y Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Wow. Y ahí de ñapa un poquito más, en Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y luego dice: más esperanza hay del necio que de él. Amén. Gloria a Jesús. Si lo dice la palabra. ¿Ah? Y algo, pastor, quiero retraer nuevamente algo que usted dijo al principio. Sí. Que esta palabra es la actualidad Amén. para hoy y para los años que vengan, si el Señor no ha venido por su iglesia, por Gloria. nosotros. Y como usted decía, si esta palabra no ha sido inspirada por Dios, ¿qué hombre se ha levantado y ha dicho lo que va a suceder en 20 años, en 30 años más adelante? Como decía nuestro hermano Sotillo también, esta palabra tiene más de 2000 años Amén. escrita, diciéndonos qué cosa va a suceder y cosa por cosa, en orden. No es que dijo primero va a suceder esto y sucedió lo de acá, no, en orden. Primero va a haber esto, esto, esto y esto. Y hoy lo estamos viendo. Amén, así es. Hoy lo estamos viendo y va a seguir empeorando. Amén. Entonces, como usted decía, la palabra más profética, más segura. Segura. Al menos Aleluya. al menos mi vida está segura en esta Amén, la palabra. mía también. Gloria a Dios. Ahora, algo más que dijo este profesor cuando estaba quemando la Biblia. Él dijo que esta palabra embrutecía y que hacía al hombre más ignorante. Gloria a Bendito Dios. Dijo que esta palabra embrutecía y que hacía al hombre más ignorante. Y la palabra se defiende sola, no hay que defenderla. Amén, Salmo amén. 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. O sea que todo aquel que crea en esta palabra, aleluya, Bendito Dios. y se apodere de ella, se enamore de ella, es la persona que está apta y califica para ser una de las más sabias Amén. en esta tierra. Así que todo lo contrario a lo que dijo este hombre. Pastor, y ahí recordemos que esto es para todos. Gente que no sabe ni leer, Amén. hasta el más estudioso, el que tiene títulos. Porque hemos visto hermanos que no tienen letra. No sabían leer. Nada. Y en cierta manera lo pusieron delante de hombres que tenían títulos o hombres quisieron humillarlo. Y solamente con la sabiduría de Dios cambió absolutamente todo. Y el Señor mismo dijo que él escogió lo más vil y menospreciado. Amén. Gloria a Dios. Para con lo más vil y menospreciado, con los supuestos más brutos, como dijo este hombre aquí, con los más ignorantes, humillar a los sabios. Amén. Gloria al Amén. nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y quiero compartir un versículo en el Salmo 19. Salmo 19, 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Wow. Aquí el rey David en cierta manera está dando una introducción de lo que la palabra causó en él y lo que vio él que causó en otros. Gloria. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Y dice el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce, y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Wow. Así es esta palabra a todo aquel que la cree. Aleluya. A todo aquel que la estudia, que la escudriña. Amén. Todo esto va a venir sobre la vida de aquel hombre, de aquella mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Verdaderamente, pastor, el que ha estudiado la palabra, el que la ha escudriñado, es sencillo. Amén. Es sencillo. Sí. Gloria al nombre del Señor. Wow, esto es tremendo. Tremendo este tema de la palabra, pastor, porque a través de la palabra del Señor podemos ser libertados. Amén. Y yo sé que hay mucha gente que va a escuchar, está escuchando y va a escuchar y va a ver esta transmisión. Y yo sé que si ellos verdaderamente creen, no a nosotros, No. a la palabra. Amén. Si creen a la palabra verdaderamente, van a ser cambiados. Amén. Su situación, su entorno, su familia, sus hijos, las cosas en su trabajo, su negocio, todo va a cambiar. Pero lo primero tiene que comenzar por creer a la palabra del Señor. Así es. Amén. La mujer samaritana creyó a la palabra de Jesús. Ella creyó y ella no volvió a ser igual. La mujer que descubrieron en el acto mismo del adulterio, ella también creyó. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. Y creyó a la palabra de Dios y no lo hizo más. Y cambió totalmente. Amén. Wow, porque el Señor lo cambia todo. El Señor lo cambia todo, pastor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Dios la bendiga, hermana Lorena Neila Candelo. Dios la bendiga mucho. Está ahí conectada también. Estamos hablando hoy sobre la palabra de Dios. Si usted tiene alguna opinión, algún aporte, un punto de vista en base al tema que estamos tocando, déjenos ahí, hermana, su comentario, ahí su aporte. Nos gustaría poder escucharla. Estamos hablando de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esto Wow. está poderosísimo. Sí, esto es tremendamente, la verdad. Esto es una bendición, pastor. Gloria. Que nosotros podamos, en cierta manera, hoy mirar la palabra del Señor. Es una bendición, pero Así es. grande. Aleluya, grande, grande, grande. Porque un Dios tan grande, tan sublime, tan excelso, santo, nos dejó su palabra a nosotros para cambiarnos. Y wow, que nos ha cambiado Gloria a Dios. y nos seguirá cambiando. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Dios la bendiga, hermana Neila. Un gusto que esté ahí conectada con nosotros. Y bueno, como decía minutos atrás, los que hemos creído en la palabra de Dios, los que leemos la palabra de Dios, los que escudriñamos la palabra de Dios, sabemos que tenemos el libro más actualizado de todos los libros. Tenemos la noticia más actualizada de todas las noticias. Amén. Gloria a Dios. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros hoy, gloria a Dios, tenemos información. Tenemos incluso información directa. Tenemos información anticipada de lo que van a publicar quizás mañana, entre una semana, un mes más, los periódicos. Amén, sí, y señor. el noticiero. Nosotros ya la tenemos en la palabra de Dios. Porque como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted que está viendo este video, nos gustaría que nos deje su comentario. En la parte un poco más atrás va a ver la introducción o cómo comenzamos este video con un profesor que sale quemando la Biblia delante de sus alumnos y hablando prácticamente en contra de la palabra. Y bueno, ahí que el Señor sea teniendo misericordia de este hombre, que él pueda conocer al Señor, pueda experimentar el poder de la palabra. Y como dijo el Señor,
que pueda creer a esta palabra y de su interior en algún momento pueda sentir el fluir del agua viva que ha prometido Amén. el Señor para los que creemos en su palabra. Gloria a Dios. Ya yo creo que para ir cerrando un poco ya este tema, quiero cerrar con Salmos capítulo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego, ¿qué dice allí, varón? Ayúdamelo ahí a leer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice algo bien maravilloso ahí. Nuestro hermano Condumino lo va a compartir para que usted lo escuche. Hoy que estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, Gloria a Dios. y en su ley medita de día y de noche. El 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Wow. Esto es poderoso. Bendito Dios. Si usted y yo meditamos en esta palabra, si usted y Amén. yo no la menospreciamos, si usted y yo no cogemos esta palabra y la tenemos ahí, porque hay personas que, así como tenemos el logo aquí del fondo de esta transmisión, tienen la Biblia abierta ahí en la casa, Salmo 91. Amén. Las hojas ya están, las páginas ya están amarillas, Sí, Señor. pero no la leen. ¿Cómo? Y como no la leen, mucho menos la ponen por obra, Amén, mucho menos amén. la practican. Sí, Señor. Sin embargo, Salmos 1 nos enseña que si usted y yo tomamos esta palabra, meditamos en ella y la ponemos por obra, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas que van a dar su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y que todo lo que hagamos, Aleluya. Gloria a Jesús, esto es Gloria una a promesa Dios. maravillosa. Y que todo lo que hagamos prosperará. Amén. Maravillosa esta palabra. Aleluya. Dios, la verdad que esta es la carta. Yo siempre voy a decir que esta es la carta que el Señor nos ha dejado. Usted que tiene la carta de papá ahí en su casa, que la tiene por ahí empolvada, sáquela. Usted no sabe el tesoro que tiene por ahí Señor. escondido. Sáquelo y medite en esta palabra. Lea esta palabra, coma de esta palabra, porque esta palabra es Dios mismo. Gloria Amén. al nombre de Jesús. Gloria a Cierro Dios. con Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca. Y luego dice en el 24:39 de Mateo: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Esta es una profecía, esto es un milagro, esto es una palabra, gloria a Dios, que nos está dejando el Señor aquí. Usted, si todavía no conoce al Señor, si usted todavía no conoce el poder de esta palabra, quiero que usted entienda que ya la palabra nos está ratificando aquí que la venida del Señor será como en los días de Noé. Amén. Y dice que aún en ese tiempo muchos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Sí, Señor. Ojalá usted que está escuchando la transmisión pueda aprovechar esta oportunidad de subirse a la barca. Amén, Usted amén. y toda su familia pueda subirse a la barca, pueda empezar a vivir esta palabra y a experimentar el poder que hay en ella. Hermano John Faber Condumí, no sé si tiene algo para despedirnos de esta poderosa transmisión. Solamente finalizar también diciendo, pastor, que la palabra, esta palabra el Señor no la dejó para Él. No la dejó para no sé, para las cosas que Él creó, que nosotros podemos ver. Esta palabra la dejó para nosotros y para nuestro beneficio. Amén.
Este es el espejo. Cualquiera sea la conducta del ser humano, cualquier sea la situación que esté pasando, la palabra de Dios tiene la solución a todo. El Señor dejó su palabra para los momentos que estamos en tristeza, para los momentos que estamos en alegría, cuando tenemos escasez, pero también cuando tenemos abundancia, cuando estamos solos, pero cuando estamos acompañados. O sea, cualquiera sea el momento, la situación que estemos atravesando, la palabra de Dios tiene la salida para todo. Amén. Para todo. Así que esto es lo que el Señor nos dejó. Aleluya. Y también recordarle, pastor, algo. Que hay muchos que creen en otras cosas. Creen en otros dioses. Pero el Señor fue el único que dijo: yo voy a dar mi vida por rescate de muchos. Yo voy a darla. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ya han pasado más de 2000 años. Y yo sé que muchos todavía quieren encontrar el cuerpo del Señor. Pero no lo van a encontrar, sino que lo van a ver cuando venga. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, amados. Espero que usted haya sido bendecido a través de esta transmisión. Amén. Y que usted pueda enamorarse cada día más de esta palabra, meditar en ella y poder cumplirse en su vida esto que dice Salmos 1 en adelante, y usted pueda ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que usted haga en el nombre de Jesús prosperará. Dios le Amén. bendiga mucho.